Bien, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos a nuestro y su programa, La Dichosa Palabra. Yo con mucho gusto aquí de estar con ustedes de nuevo después de un descansito de 3 programas y dándoles también la bienvenida y agradeciendo a la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, que es donde estamos, y felicitando a esta universidad por su 45 aniversario. La Aquí, poesía. aquí desde el centro de la Ciudad de México pasamos ¿No? a que se ¿Terminaste? presenten. Sí, sí, sí. ¿Terminaste? Estaba esperando los aplausos nada más de, de la propia universidad a sí misma. La poesía debe tener su misterio para cada día, decía el poeta español Luis Rosales. Y hace 8 días comencé el programa diciendo unos versos de él que, bueno, muchas personas me escribieron preguntándome dónde habían salido. Creo haberles respondido por escrito a todas las personas que lo hicieron. Y ahora me gustaría decir algo acerca de este programa que él dice acerca del amor. Él dice, el mismo amor tantas veces repetido, el agua siempre es distinta, el cauce siempre es el mismo. Y creo que lo mismo podemos decir de este programa. El agua siempre es distinta, el cauce siempre es el mismo. Buenas noches. Decía Martin Luther King que hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces y ojalá también podamos aprender a desarrollar el arte de vivir todos juntos como seres humanos. En estos días en los que la naturaleza nos está azotando sin piedad, ojalá podamos también desarrollar este arte de vivir todos juntos y podamos también practicar o poner en práctica la solidaridad que tanto y en algunas ocasiones nos ha caracterizado. Así que en los medios hemos estado viendo muchas maneras de poder ayudar a toda esa gente que ahora mismo necesita de ayuda y, pues, a pesar de todo y sobre todo, tener en cuenta que somos todos habitantes de la misma casa. Buenas noches, soy Laura García. Buenas noches, me da mucho gusto, nosotros siempre estamos en vivo, pero ahora tenemos la oportunidad de ver también a nuestro público en vivo. Hay una aclaración bíblica que hace Marco Antonio Almazán, un escritor yucateco, en sus píldoras anticonceptistas, dice que el único animal que no entró en el arca de Noé con su pareja fue la solitaria. Buenas noches. Bien, pues La solita. hablando de solitarias y de solidaridades, yo por supuesto también siguiendo a Laura y recordando y tomando conciencia del drama de nuestros hermanos mexicanos del sur, me pongo a pensar en cómo se ligan las cosas en el presente, ¿no? Como también, por otro lado, me da mucho gusto y me felicito me felicito pertenecer a la humanidad, de que el Premio Nobel de la Paz haya sido dado justamente a estos hombres que se interesaron tanto por el problema de las armas de destrucción masiva en Irak y que enfrentaron valientemente las cosas que encontraron, ¿no? Bien, en este sentido yo soy profundamente antimilitarista y siguiendo a Laura, siempre me pregunto por qué esta solidaridad, este compañerismo, este sacrificio que se muestra en las actividades militares del mundo y en las guerras, ¿por qué no se muestra de la misma manera, con ese mismo sacrificio, con ese mismo compañerismo, con esa misma solidaridad cuando ocurren tragedias como las que estamos viviendo en el sur de nuestro país? Bien, yo nada más me acuerdo de Séneca, que Séneca decía, el problema de la guerra es que los hombres se preguntan sobre todo de sus consecuencias y no de sus causas. Bien, soy Germán Ortega, muy buenas noches. Vamos, gracias. Vamos a invitar a todos a que nos llamen, escríbanos por teléfonos, por mail, por la web y pues vamos también a invitarlos a ustedes para nuestro próximo programa.
a que nos vean. Vamos a estar en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas en Ciudad Victoria, dentro del Festival Internacional de Tamaulipas. Los invitamos también a que nos sigan allá. Bien, vamos con nuestras preguntas. Ok, primero que nada, pues las preguntas de las gentes en el aire, después vendrán las preguntas de ustedes. Como quieran. Nos pregunta Sofía, parece Luna, que, bueno, pues yo creo que esta te va a tocar a ti, Laurita. ¿Quién fue la Laura de Petrarca? La Laura, la gran amada de Petrarca, tu homónima. Mi tocaya. Pues ni siquiera se sabe si existió. Cuentan las malas lenguas que puede ser que no haya existido y que entonces haya querido como que sí, de alguna manera fundamentar una historia. Pero lo cierto es que sí, Petrarca de alguna manera sí dejó como sus pistas y sí se habla de una Laura que realmente existió en el siglo XIV en Aviñón. Laura de Noves, si no me equivoco. Noves es un pueblecito que hay cerca de Aviñón, en el sur de Francia, y que vivió, fue contemporáneo de Petrarca y se conocieron en el Menos mal, porque si no habría sido un amor totalmente Imagínate, anacrónico, platónico, ¿no? Totalmente. Pero podía haberla visto en alguna foto o en alguna pintura. No, la vi en una iglesia y se enamoró de ella, fue un amor a primera vista. Y el problema que tuvo ese amor fue que era imposible porque Laura estaba casada con Hugo de Sade y pues aunque él lo frecuentaba, iba a sus que por a su cierto, casa. perdón que te interrumpa, siempre me ha parecido una especie de paradoja de la historia, ¿no? Que la Laura de Petrarca, que es un símbolo de la mujer amada, pura, que mantuvo el amor de un hombre por 20 y tantos años y que, digamos, ella estaba casada, sin embargo el amor se mantuvo, ella pudo mantener, digamos, la honradez, la castidad de la época, pero que casualmente esta mujer tan honrada fue ancestro, dicen precisamente los franceses, del marqués de Sade, precisamente. Casi nada. Hugo Lo que pasa de es Sade, que Laura, cuando se enteró de que era Petrarca francés. efectivamente tenía más intenciones que la simple amistad, cuentan que ya dejó de invitarle a su casa y que dejó de un poco de frecuentarle. Entonces, en ese momento fue cuando Petrarca empieza a hacer sonetos y sonetos y sonetos dedicados a la imagen de esa mujer que él amaba y que no podía amar. A pesar de todo, él tuvo hijos, tuvo mujer, no sé si una o varias. Dos mujeres, Petrarca pero tuvo se casó y pues hasta su muerte le dedicó un montón de poesía a esa Laura que de alguna manera personificaba la mujer amada, el amor imposible, el amor cortés de alguna manera. Y bueno, pues ahí está el cancionero famoso con los 380 y tantos. Así que Lauras del mundo, queridas tocayas, si Por quieren cierto, ver sonetos, ahí está toda la poesía. Esa Laura murió víctima de la peste, que tenía varios siglos de no asolar Europa. Y que fue la más dura, la y de que fue una peste 48, atroz, 1348, sí, que sí, prácticamente precisamente acabó. yo creo que porque hacía tanto que no pegaba en Europa, pues la gente no tenía ni defensas, ni Sí, caían prácticamente como moscas. acabó en algunas zonas de Europa casi con la mitad de la población y en otras con la tercera parte, digo, Ahora, imagínense ustedes. habría que aclarar que si Laura no existió, entonces les doy la noticia de que no murió de la peste. ¿Sí? Claro, si no existió. Bueno, hablando de Pero en todo caso, déjenme Ahora, también la darles peste- una mejor noticia. Si Laura no existió, habría que inventarla y Petrarca de eso se encargó, ¿no? La inventó Bueno, para Es que todos. dicen, los que están un poco en contra, no en contra, pero los que apoyan la versión de que Laura no existió, decían que es que Petrarca le gustaba mucho destacarse, famoso, y eligió el nombre de Laura porque venía de Laurus, que era victoria, laurel, es decir, era la famosa corona de la victoria y con la que laureaban a los poetas grandes. De alguna manera personificaba ese nombre, ¿no? Y de alguna Pero- manera él lo quiso como... Pero una poner. corona que no te puedes poner, ¿para qué te sirve, no? O Pero- a la que no te puedes Pero de poner, laurel pongámoslo sí, así. no de Laura, pero de laurel. laurel. Por cierto que aquí en uno de los eslogans de la universidad, de los lemas, viene laureatum, ¿no? Si mal no recuerdo, ahorita que lo vi en la entrada. Exactamente, y qué curioso porque esto del laurel, exactamente, que el laurel tiene una historia muy interesante porque era la planta que las sacerdotisas antiguas mordían, que por cierto creemos que no es el laurel nuestro, sino es un laurel que se llama el laurel de la cereza, el cherry laurel.
en inglés, y que es un laurel que al morderlo tiene un alucinógeno y tiene unas propiedades, digamos, de perturbación de la mente, y que se cree que lo utilizaban justamente las sacerdotisas antiguas, y entonces se quedó como símbolo de acceso a lo divino. Y por eso a los poetas y a los atletas en las Olimpiadas y en los Juegos Píticos coronaban y en los con Juegos laureles. Délficos les ponían sus hojas, seguramente pues para que luego se dieran sus mordiditas Antes, y no, pero antes a del que antidoping, rindieran al entonces. cielo. Todavía se habla de los poetas laureados, ¿no? Cuando Laureados, ganan- Sí, no, y aquí cuando ganan- en el público debe haber muchos que tienen su corona con el nombre Laura alrededor de la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por lógica, Laurita. Si yo hubiera conocido a Petrarca. Muy bien. Bueno, Bueno. tenemos que ir a nuestra dichosa palabra. Para todos ustedes, nuestra dichosa palabra de hoy es agua cargada de sal. A veces se le agregan otros condimentos y se emplea para conservar alimentos como pescado, carne o verduras. También se le llama así al agua que sueltan las cosas muy saladas. Es un término que pues tiene su origen en una costumbre pues prácticamente milenaria o casi millonaria, en el sentido de que probablemente desde hace millones de años el hombre justamente sala los alimentos. Conservaba la sal, ¿no? Exactamente, conservaba los alimentos la con sal, ¿no? ¿Cuál Por es esta ejemplo, palabra la, que estamos la- buscando? la carne tártara, perdón que te interrumpa, se salaba con el sudor de los tártaros, que eran los jinetes que llevaban los trozos de carne entre ellos y el caballo. Y con el propio sudor de su... Se salaba se la- salaba la carne. Mm, ¿sí? Oye, qué delicia. interesante. Esa era la carne tártara original. Tártara, bueno, claro, o la- al menos eso he leído, ¿no? Por si a alguien se le antoja un taquito a estas horas. a alguien. Bien. Para aquellos que- Un taquito Un taco de sudado, como claro, dicen nuestros Totalmente. Para aquellos que contesten a la dichosa palabra, tenemos Urbe Fugitiva de Humberto Musacchio, en una cortesía de En Tienda de Libros, un libro que habla de las ciudades, y en este caso concreto de la De Ciudad esta de debe de México, hablar, ¿no? Ujú. que bueno, pues me imagino que ha de tener mucho que contar y muy interesante. Dice que son como Bueno, el y río de también Heracles. tenemos Caravaggio de Gilles Lambert en la editorial Taschen. Esto es una cortesía de Editorial Océano. Es extraordinario y Ese y maravilloso mítico Sí, pintor. Digo, hay pintor muchas que cosas. Fantástico. ladrón y asesino, pero Ladrón, un genio asesino, absoluto, ¿no? pendenciero, bandolero, etcétera, ¿Este? etcétera. Sí, sí, no, Caravaggio, no, sí. fue un Y tipo tan angelical extraordinario. que se ve, ¿verdad? Aquí en la... No, pero lo interesante es que los modelos de sus angelitos y de sus santos eran otros sátrapas, otros ladrones, otros gentes de lo peor que encontraba por ahí. Y salían muchas veces, ¿no? ángeles y de ahí pintaba a Y eso Cristo es y lo que los vuelve apóstoles. tan maravilloso, ¿no? Porque los Un drama. los quitaba del cielo y los ponía en la tierra, ¿no? Bueno, tenemos ejemplares también, como es costumbre en este programa, de la revista El Huevo, que trae en la portada de este mes a Margarita Gralia vestida y a otros que también decidimos vestirnos para salir en este número. Agradecemos también al Auditorio Nacional. Tenemos para ustedes 5 pases para oír al Cigala en el Auditorio Nacional, precisamente. Para Muy que bien. sigan Recomendable al Cigala. Repetimos la dichosa palabra, los que quieran obtener esto: agua cargada de sal. A veces se le agregan otros condimentos y se emplea para conservar alimentos como pescado, carne o verduras. También se le llama así al agua que sueltan las cosas muy saladas. Bien, yo nada más quisiera comentar algo que me quede pendiente de lo de Laura. La Laura de Noves, por supuesto, sí existió, por eso Pablo correctamente dijo que se había muerto en la peste. O sea, Laura de Noves sí existió, conocemos su tumba, está perfectamente... Hay un retrato de ella. En Hay la- un retrato En la peste, pero no de peste, porque sí se bañaba. Nada más de quería peste, hacer esa claro. aclaración. Entonces, Laura, por supuesto, sí existió. Es más, como dice Laura, hay cuadros contemporáneos de ella. Lo que no la se sabe duda, es si era esa la Laura duda que es Petrarca si esa adoraba. Laura exactamente era la que inspiraba a Petrarca. Bien, preguntas, vamos a hacerle ahora preguntas a ustedes, al público que está aquí. Por favor, levanten la mano en el momento que quieran contestar. Ya están levantando la mano, pero Todavía espérense no tantito. tenemos- Todavía no hay la Déjanos hacer pregunta. Pero sí se la pregunta. saben. Es que seguro se la saben. Sí, bien. Está muy fácil. ¿Quién es el autor de los cuentos Hizo el bien mientras vivió y una mujer amaestrada? A ver, señores. El ¿Quién señor hizo es un esos dos profesional. cuentos? El señor es un profesional el que está levantando la mano. ¿Sí? Levante A ver, por favor. Levántela, Por levántela, favor, aquí. poeta. Allá hay 3 Aquí al manos señor. levantadas, de hecho. Aquí al por señor. allá.
Pedro Hernán, Bravo, Varela, o a quién le van a dar la palabra, no sé. Bueno, buenas noches. Más que nada lo mío era una pregunta. ¡Uy, no se la sabía! Pero las preguntas no Tenemos las todas las... pasaron. A ver, hubo un sistema para sus preguntas Sí, ¿qué que te las parece si nos apuntaron, mandas ¿no? tu pregunta apuntada? Tenemos aquí un montón. Y vamos ahorita a la pregunta que les hacemos nosotros, para ir Pero con el por ritmo ahí del programa. hay dos personas que levantaron la mano. A ver, autor de los cuentos, hice el bien A ver, mientras tiene vivió y muchos una cuentos mujer como amaestrada. Baby HP, El ¿Pásale el Guardagujas. micrófono? Ah, bueno, el señor poeta, si no se lo sabe, Lo linchamos. Que evidentemente Juan José Arriola. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. A ver, otra. ¿Otra no, Pablo? Sí, Otra, como ustedes otra, quieran, vamos. como ustedes quieran. Otra. Es que yo iba a decir de Pedro Hernán que él también hizo el bien mientras vivió, pero como sigue viviendo, ¿para qué digo que mientras vivió, verdad? Ok, adelante, adelante. Bien. ¿Qué nombre dio Maximiliano a lo que más tarde Juárez llamaría Paseo de la Reforma? O todos nosotros llamamos Paseo de la Reforma. ¿Qué ¿no? nombre le dio primero Maximiliano a nuestro Allá Paseo de la al fondo Reforma? hay Aquí, una por- mano. Allá, mira, en primera aquí, fila. aquí en primera fila la señora. Está en primera fila porque agarró todo Su Reforma nombre y primero, llegó por favor. rapidísimo. Ajá. Primero mi nombre, Sí, Graciela Díaz. Graciela. Graciela. Es Paseo de la Emperatriz. Exactamente, Perfecto. Paseo de la Otro. Emperatriz. Así Muy es. bien. Vamos un corte y ahora seguimos con ustedes. Muchas gracias. Otro obsequio para la dichosa palabra. Paraísos legendarios de José Salvador Chávez Ferrusca. Editorial Selector. Seguimos aquí en vivo en La Dichosa Palabra, hoy desde la Universidad del Valle de México, en su campus de San Rafael, acompañados de un público numeroso y entregado esta noche, al que agradecemos su presencia y con ávidos de respuestas. Creo que han hecho ahora sí algunas preguntas que nos han estado pasando desde el principio del programa y no sé si A ver, ¿tú tenemos quieres empezar? alguna. Si quieres, Eduardo, ¿quieres o yo? Bueno, pregunta Karen o Kareme López Baños. Que ha de estar por ahí. Pregunta, ¿qué me Ay. pueden decir sobre el libro La Reina del Sur? ¿Es verídico y hasta qué punto? Es muy probable que no sea verídica la historia completa. Pérez Reverte, sin embargo, sí basa algunos de sus libros en acontecimientos históricos. Su primer novela, por ejemplo, se llama El Húsar, que es una novela sobre la invasión francesa a España. Y una cuestión muy interesante de La Reina del Sur es que, digamos, forma parte ya de toda una literatura que es como, no sé si el término sea bueno, así como el narcocorrido, esta es la narconovela. Leónidas Alfaro, Elmer Mendoza, Juan José Rodríguez, autores de ahí de Sinaloa que toman este tema. Es muy recomendable lectura, es muy emocionante. Según ¿no? yo, sí tiene bastante de verídico. Lo que pasa es que, bueno, alguna entrevista que yo le oí a Arturo Pérez Reverte, él contaba que como habían sido entrevistas hechas a personajes reales, que además eran como muy delicados en ese momento, Así son los narcos, ¿verdad? así son ellos, había utilizado muchos seudónimos, muchas historias que de alguna manera había relacionado, pero Pérez Reverte se caracteriza por hacer unas investigaciones, pues ahora sí que muy profundas, sobre todo sus escritos. Él fue corresponsal de guerra, él tiene bastantes novelas sobre la guerra y efectivamente él lo que hace es narrar cosas que él ha vivido, en este caso no tan vivido, pero sí sé que vino a México varios meses, que estuvo entrevistado con varios personajes relacionados por lo menos con las historias que aparecen.
Y bueno, pues yo no Esta- sé si el Señor de los Cielos apareció en algún momento en Es su tan buen vida, pero escritor sí. que la parte más dinámica es donde hablan como en culiche, en culiacanense, más que la parte en la que hablan en español de España. De España, sí. Y además Sí, claro. es de esas novelas en las que el personaje se refleja a través de su lenguaje, porque efectivamente los mexicanos hablan el español de México, los españoles el español de España. Y bueno, creo que de hecho van a empezar a rodar la versión película. fílmica de este libro. Un así que- escritor amenísimo. Nos pregunta, se me hace muy curioso, nos pone anónimo, nos da su teléfono de cualquier manera, alguien de ustedes. Ni tan anónimo. Hay que marcarle y preguntar quién vive ahí. ¿Quién vive ahí? Porque nos pregunta el significado de la palabra Kama Sutra. Ah. Probablemente por eso se puso anónimo. Bueno, la palabra Curiosamente no viene de cama. no viene de cama, pero claro, podría pensar uno que las interrelaciones, esas misteriosas, no, viene de el dios Kama, Kama Sutra. Sutra quiere decir texto Hay muchísimos en sutras. sánscrito, exactamente. Digamos, sutras son textos que pueden ser de cualquier tipo. Normalmente se le llama a los textos religiosos, ¿no? Los textos religiosos son los sutras. Sí. Y hay muchos sutras, y por supuesto en el budismo también hay sutras, porque el budismo, recuerden ustedes, nació en la India, entonces el budismo heredó muchos términos del sánscrito. Sí, Ahora, oye, la versión pornográfica es Kama Supra, arriba de la cama. Sí. Para algunos Exacto. incluso no. Sí. este celebérrimo texto erótico, o sea, del arte de amar, del amor, digamos, no reproductivo, este texto es un texto del siglo IV más o menos, y es el texto simplemente más famoso, celebérrimo ahora, de la literatura erótica hindú, y se podría decir que es un texto como de difusión que hizo Vatsyayana diríamos, para difundir una serie de ideas y de concepciones, en parte religiosas y rituales, de los antiguos tantras, del tantrismo y de un tipo de secta hindú religiosa en la cual la sexualidad es un camino hacia la divinidad. Por supuesto, el Kama Sutra se hizo famoso porque en el siglo XIX, a fines del XIX, un autor inglés, sobre todo fue el que lo hizo famoso, que se llamaba justamente como el esposo de Elizabeth Taylor, Richard Uno de ellos. Burton. Traductor de las mil y una Traductor noches de las también, mil y una ¿no? noches, Alimento. exactamente. Bueno, vamos Y- ahora también con... Perdón. No, ¿quieres es que creo que debemos dar algo? la pregunta. Sí, la pregunta especial, que deben estar muy atentos aquí los presentes porque también tenemos algunos regalos. Bóveda subterránea que en la antigüedad se usaba para depositar los cadáveres. La palabra viene de una raíz griega que significa bajo tierra. O sea, no supra, sino... Ese no bajo. nada que ver con ni la cama ni con el supra. Aquellos que nos contesten, ya sea por teléfono, por correo o aquí, tendrán, entre otros regalos, Tenemos la enciclopedia Larousse Quote, que es una enciclopedia temática, el mundo vivo, ciencia, obras literarias, historia mundial, etcétera. Está muy buena y pesa mucho. Y también vamos a estar obsequiando ejemplares, pocos, desgraciadamente, de este manual para perderse en el centro histórico de la Ciudad de México, que es un trabajo que les tomó 5 años, cuando menos, de investigación y desarrollo a Bárbara Velarde y Francisco González, sus autores. Un trabajo sensacional. Parece para niños, pero en realidad yo como adulto lo he disfrutado muchísimo. Y ese es un manual para ir al centro histórico y entender qué es lo que uno ve, no solo los edificios más importantes, sino su gente, el gobierno, en fin. Es un Padrísimo trabajo libro, sensacional, muy recomendable. Los que no se lo ganen, búsquenlo por ahí. Este manual para perderse en el centro histórico de la Ciudad de México. Y agradecemos a este país, 20 ejemplares de la revista Este País para ustedes. Una revista muy interesante. Que ahora de ya las trae tendencias una actuales. nueva sección De cultura que están estrenando bajo la dirección de Malena Mijares, ¿no? Sí, escribe Ramón Shirao, Fernando del Paso y muchos otros. Y no han sacado la sección de Moreno de Alba, que es muy disfrutable ahí, ¿no? La de Minucias del Lenguaje. el lenguaje. Para los que están aquí presentes, ahora sí, este premio es únicamente para ustedes. 2 pases dobles que nos regala ahí Limba para el Palacio de Bellas Artes. La función que tiene mañana lugar en la Orquesta Sinfónica Nacional. Mañana domingo, día 9 de octubre, a las 12:15. 2 pases dobles para que nos diga
La pregunta especial, bóveda subterránea que en la antigüedad se usaba para depositar los cadáveres y la palabra viene de una raíz griega que significa bajo tierra. Tienen Ahí se que la saben, ir pero- a la gente de producción a decirles ¿Dónde qué es, están porque los todavía que- no podemos decirlo. Hay que darles chance también en casa. Si no lo digan, no lo Todavía griten. no. Pablo, Pero, ¿alguna...? y Gina, mira, ahí están ya diciéndote quiénes son. Tengo, Allá- tengo una pregunta muy interesante del público. ¿Se puede responderla ahorita? Sí, o? claro que sí. Bueno, Fernando Ruiz Díaz, ¿dónde andas por ahí, Fernando? Nos hace una pregunta muy amplia de alguien del quien ya hemos hablado varias veces, de Goethe. Hemos dicho muchas cosas aquí en el programa, pero de cualquier manera, aprovechando pues justamente la edad en la que muchos de ustedes están estudiando, yo quería comentar la obra que Goethe escribió a sus 25 años, que es Las cuitas del joven Werther o Las desventuras del joven Werther, Las tristezas del joven Werther. He visto muchas traducciones y es un libro que causó absoluta sensación cuando Goethe lo publicó a sus 25 años, allá pues cerca de finales del siglo XVIII, 1770 y tantos debía ser cuando Goethe publicó este libro. Y es un libro que se puso inmediatamente de moda, un libro que alarmó muchísimo, porque contaba una historia de amor, pero con un pesimismo tan salvaje que de veras afectó mucho a los jóvenes en su momento. Él hablaba de una especie de irritación o de molestia ante el mundo, de dolor ante el mundo, que sería el Weltschmerz, y también de una molestia o de un dolor ante sí mismo, una insatisfacción ante sí mismo, que sería el Ich-Schmerz. Y al parecer, para entrar a esta comunidad del Weltschmerz y de esta insatisfacción ante el mundo, había que suicidarse, porque tal era lo que ocurría, tal era la conclusión lógica a la que llegaba Werther en esta novela. Él conocía a una chica, Carlota, si no me equivoco, se llamaba, que estaba ya comprometida con Alberto, con no sé quién, y se enamoran, pero ella termina casándose y él, el protagonista, termina con un pesimismo absoluto, prácticamente concluyendo que el amor siempre será desgraciado, que las mujeres siempre nos fallarán y que realmente no había más remedio que suicidarse. Mucha gente se suicidó, sí es cierto, una joven se suicidó con un ejemplar del libro en sus brazos para que no quedara la menor duda de por qué lo hacía. El libro fue prohibido en algunas ciudades alemanas, se prohibió su traducción, por ejemplo, en Dinamarca, y en fin, fue un libro que conmovió al mundo muchísimo y que ahora nos parece un poco loco, ¿no? Sí. Pero disfrutable. Pero un libro igualmente. sensacional, ¿eh? Al Pues público. nos encanta recibir sus preguntas y responderlas, pero también queremos que ustedes sientan ese nervio que sentimos nosotros y les queremos hacer alguna pregunta. ¿Quién fue? Y creo que esta la deberían de saber, o por lo menos viene muy al caso. ¿Quién fue Sadi Carnot? La calle en la que nos ¡Ándeles! encontramos, a ver. Allá un señor. Allá tenemos Porque un ya señor. vieron, allá atrás hay gente. mira. Allá atrás hay un señor que levantó la mano. El a caballero. ver si llega ahí el micrófono. Por favor, nos dice su nombre. Alejandro Ramos, Alejandro un médico Ramos. francés, investigador. Un investigador. Un en efecto. investigación- Un un físico e investigador. ingeniero que desarrolló un motor. Yo creo que hay que dársela por buena, ¿no? Francés, Un investigador. así que sí. De hecho, Sadi Carnot, su apellido, él se llamaba Nicolás Baptiste o Nicolás no sé qué, Sadi Carnot, ¿no? Sí, sí, son los No sé apellidos. Y habrán visto el escándalo de la calle aquí cerca que vieron, ¿no? Lo de Gabino Barreda. Aquí pues todas las calles de esta colonia San Rafael tienen nombres de personajes eminentes de nuestra cultura y la calle que debía llevar el nombre y que lleva oficialmente el nombre de Gabino Barreda, le han puesto Gabino Barrera con R. ¿Qué es Y eso? Gabino Qué Barrera pues era un barbaridad. personaje de un corrido, un macho, vividor, borracho. Pero también merece una jugador. calle, ¿por qué Bueno, a no? lo mejor Y también, ahora ¿verdad? resulta que él es el de la calle. Pero La bueno, cultura pues, popular, fue ¿no? un error en la grafía, como diría Borges en cierto poema. Un error en la grafía. Lo que no es un error es que nos tenemos que ir a un corte. No se vayan, volvemos enseguida. Otro regalo para la pregunta especial. El taller de las ideas de José Luis González Recio, editorial Plaza y Valdés.
Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Ahora que decías esto de las calles, allá en Tijuana hay una colonia también de puros pintores, Siqueiros, tal. Y de pronto aparece una calle Edmundo O'Gorman. Seguramente se referían a Juan O'Gorman, el pintor, pero bueno, pues se la pusieron a Edmundo, que el historiador. Queremos acusar recibo de algunos correos electrónicos, uno de Rudy Urbina, que nos lo manda desde Honduras y que nos dice que saludemos a todo Honduras. Honduras, saludada estás. Alejandro Olvera Hernández, que nos habla en Honduras. Eso es entrar en Honduras. Nos habla también, bueno, nos escribió desde Denver. Oye, yo tengo otro correo electrónico que quisiera comentar brevemente. Es que me escribió José Manuel Fernández pidiéndome una opinión acerca de la ley de cultura. Y la verdad, digo, yo tuve la oportunidad recientemente de echarle el vistazo a 3 de las iniciativas de ley que tienen ahora los diputados para su futura discusión. Creo que son 4, hay una que no he visto. Y 2 de ellas contienen tonterías magistrales, como por ejemplo la de otorgar a los estados e incluso a los municipios la total administración de los sitios arqueológicos para que pues, el día de mañana el Palacio de Bellas Artes se convierta en la Casa de la Cultura de la Delegación Cuauhtémoc, o el presidente municipal de San Juan Teotihuacán decida lo que quiera hacer con Teotihuacán, que es de todos los mexicanos. Y hay otra que da muchísima injerencia a secretarios como el de turismo o el de industria que no tienen nada que ver con asuntos de la cultura en lo que vendría a sustituir al CONACULTA. Hay una ley que es la del Ejecutivo que aunque tenga uno aspectos criticables o se sienta insatisfecho por los alcances de esta ley, cuando menos le da certeza jurídica a instituciones como el propio Canal 22, que hasta este momento depende exclusivamente de la voluntad del presidente que exista o no exista, lo mismo que el FONCA, dependen de la voluntad de los presidentes, no están en la ley. Es importante que tengan certeza jurídica para que no sea una cuestión de voluntad del gobernante que existamos o no existamos. Por eso me atrevo a responder este mail, que me parece importante que los diputados pues piensen por un momento en el bien del país y se olviden de los colores ideológicos, se olviden de sus rencillas y hagan una ley que de veras proteja aquellas instituciones de cultura que están funcionando como creo yo que funciona el Canal 22. Muy Gracias, importante, perdón. Pablo, muy importante. Vamos a una pregunta del público. ¿Quién, Yo tengo aquí una Laura? de Alberto Canto, creo que se llama. Alberto Ahí estás, Canto. Alberto. Sé cuál es la obra más publicada en el mundo. Espero que dentro de unos años no tengamos que decir el Código Da Vinci, ¿verdad? Pero hoy por hoy creo que podemos decir que es la Biblia. La Biblia, que ha sido una de las obras más editadas, traducidas, vendidas, leídas, etcétera. Lo de leídas, quién sabe, pero lo demás estoy de Bueno, acuerdo. cada domingo por lo menos leen un pedacito, ¿verdad? Y Bueno, aquellos que eso lo sí. quieran oír Es cierto, lo es tienen. cierto, tienes Pero razón. la Pedacitos, Biblia, sí. pedacitos. La Biblia, que ha sido una de las obras más favorecidas por el invento de la imprenta, porque pues antiguamente se empezaba a copiar a mano las obras, las novelas, bueno, en aquel tiempo eran casi todos religiosos, y pues imagínate lo que debía ser copiar la Biblia entera. Entonces, digamos que había muy pocas copias en ese sentido. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, digamos que fue una gran difusión la que tiene la Biblia, empieza a llegar a todas partes, todo el mundo empieza a leer, también por eso empiezan a haber todas estas reformas que hay de la iglesia, por esta difusión que hay tan grande. Entonces, se puede decir que la Biblia puede ser una de las más, por lo menos impresas. El Quijote, ahora que se han cumplido 400 años, se habla de que ha sido también una de las obras más publicadas, más vendidas. Y bueno, pues me imagino que también Más allá del ámbito hispánico, es difícil que el Quijote sea muy publicado, muy leído. Hace pocos años, bueno, no pocos, quizás ya muchos, cuando antes de que cayera el muro, como autor, el autor más publicado del mundo era Lenin. Imagínense en qué mundo vivíamos. Lenin era el autor más publicado del mundo. Y bueno, pues eso ya ahora sí ciertamente no es el autor más publicado del mundo. ¿quién sabe? ¿Quién será el autor de la Biblia? Pues no tiene. Bueno, quién sabe si Mao también en una determinada época haya sido también los más publicados. Es que tenía público cautivo. Claro, tenía público cautivo. Y lo de cautivo va en sentido literal. Bueno, una cosita nada más respecto a lo fragmentario de las lecturas de la Biblia. A mí mucha gente me pregunta respecto a los libros, me dice, pero ¿cómo usted le da tiempo de leer tantos libros completos? Y les digo, bueno, las novelas, los cuentos, por supuesto, pues deseablemente deben ser leídos completos.
pero la mayor parte de los libros no son necesariamente para leerse completos. Muchos libros puede uno consultar por partes y aprende uno muchísimo. Es más, la Biblia haya leído misma, la Biblia completa y de corrido, pues, lógicamente la Biblia, como muchos libros, es para leerse por partes, ¿no? Sí, como Si no nos asimila tampoco. el Ahora, directorio más bien. telefónico también la hay que gracia está en leerlo elegir específicamente por números. por números, ¿no? La gracia La está en dichosa elegir las palabra, partes la dichosa palabra de esta noche es agua cargada de sal, que no es mar. A veces se le agregan otros condimentos y se emplea para conservar alimentos como pescado, no pez, o sea, ya muerto, carne o verduras. También ¿Te se le imaginas llama que así al enlataran- agua que sueltan las cosas muy saladas. Si enlataran al Los pez peces. vivo, sería pez en mar, ¿no? Pecera. Pez en agua de mar, ¿no? Para eso Pero no. tenemos efectivamente. Ahora los venden en... Y esa Exacto. es la respuesta. A ver, los libros que tenemos, Pablo, comienzas tú. Tenemos, qué maravilla, me da mucho gusto poder regalar Altazor de Vicente Huidobro. Es un regalo de la librería del Sótano, un ejemplar de obsequio, uno de los poemas más padres y de aquellos que yo recuerdo haber leído cuando tenía la edad de ustedes, con un gran deslumbramiento. Mujer, el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, etcétera, etcétera. Es una maravilla este Un poema. libro importantísimo. También tenemos para ustedes Madeleine de Olga Montaño, editorial Dos Líneas, y es una cortesía de Entienda de Libros. Tenemos 5 ejemplares para ustedes. Y también tenemos ejemplares de la revista Oráculo, una revista de poesía, de las que hay muy pocas, por cierto, una atrevida iniciativa, de las que pocos se aventuran. Entonces, pues, creo que es recomendable leer poesía y además en revista, que tiene mucho mérito. Claro, así es. Vamos a hacer alguna pregunta a nuestro público. Aquí tenemos autor del poema que comienza así. Lleno de mí sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de ¿Me luces. permites? Perdón, Lleno de lo voy a mí. decir, lleno de... más despacio. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis. Por un Dios inacible Pueden que me ahoga. contestarla, a ver, ¿cómo se llama el ¿Mentido autor? acaso por su radiante atmósfera de luces? Que oculta nuestra conciencia derramada. Nuestras alas rotas en Que alguien espinas levante de- la mano antes de que terminemos Nuestro con el libro. andar a tientas por el lodo, nuestro torpe andar a tientas por el lodo, etc. ¿Nadie? Nadie. ¿Otra? Ahí otra vez el profesional se lo sabe, pues ni modo, le van a dar otro ver, premio pues, Pero sí. para que al nos lo poeta, sepamos ¿no? los Di, pero demás. no digas Miren, evidentemente. es un- ¿eh? Ahórratele A ver, ahí evidentemente va. porque no es evidentemente como acabas de... como Muerte sin fin de José Gorostiza. Muy bien. José Eso, Gorostiza. que se note. Sí, Muerte léanlo. sin fin. Es uno de los grandes poemas de nuestra tradición, es uno de los grandes poemas de nuestra tradición y un poema que deberían darles a leer sus maestros de literatura en la prepa. Que todos debemos leer. Bueno, que seguimos con preguntas de las que tenemos. Bueno, de las que ¿Sí? tenemos, a ver. Una de alguien que se apellida Flores. Pregunta sobre el paraíso perdido de Milton. Que de qué se trata, de cómo va, etcétera. El paraíso perdido de Milton, bueno, pues. Qué maravilla. Bueno, De les Milton diré con primero que nada, el paraíso perdido de Milton es para muchos, pues, una obra tan importante como las que más puedan ustedes imaginarse. Es una obra que prácticamente termina toda una época, toda una mentalidad religiosa, épica, mística en parte, y que abre a la modernidad. Es una obra que es el quiebre prácticamente entre toda la época de la Edad Media y la modernidad. Es una obra que se escribió en la época barroca, en el siglo XVII, fue escrita por Juan Milton, ¿no? Es que hay Gran traducciones poeta. donde aparece como Juan Milton, en efecto. Exacto, como Juan Es- Milton, en por eso Ediciones digo, de Aguilar aparecía como aparece Juan Milton. como Juan Milton. Bueno, Milton fue un hombre que desde muy chico aprendió latín, griego, hebreo, era un hombre cultísimo y escribía poemas desde chico de Horacio, de Virgilio, en estilos, diríamos, latinos diferentes, y pues que se propuso hacer una obra grandiosa y lo logró. Esta obra, El Paraíso Perdido, cuenta lo que pues todo el mundo cristiano más o menos sabe, y es la caída de los hombres. O sea, cómo Satán en el cielo originalmente se rebela contra Dios, y Dios lo expulsa del paraíso. Por eso se llama, digamos, también el paraíso perdido para Satán y luego perdido para nosotros los hombres que perdemos el paraíso.
y lo expulsa del cielo y, digamos, cae y empieza a planear, como quien dice, la venganza, reorganiza a los diablos, pero lo interesante del Paraíso Perdido es que no perdemos un poco el sentido de grandeza, de importancia, tiene una forma bíblica de narrarla, está en un, digamos, no en una rima estricta en inglés. Muchos dicen que es uno de los mejores ingleses del siglo XVII, junto con el de Shakespeare, por supuesto. El libro también fue muy criticado porque Milton era un hombre muy religioso, pero a su manera. De hecho, él criticó mucho a la iglesia anglicana, criticó mucho a los presbiterianos, criticó mucho, por supuesto, a la iglesia católica, y él quería hacer un poema épico para completar, como quien dice, la Biblia. Pero el libro, que es fantástico y que fue muy ilustrado en su época y posteriormente, sobre todo en el romanticismo, los muy cristianos lo criticaron porque dijeron que él quería criticar a Satanás, dejarlo terriblemente mal, y al final de la obra, cuando uno termina de leerlo, Satanás pues casi es el personaje principal, precisamente, no el hombre, sino el principal es Satán. Muchos escritores románticos posteriores incluso se enamoraron del personaje de Satán y dijeron que Milton, aunque quiso criticarlo, Milton estaba del lado de Satán, ¿no? William Blake fue uno de ellos. Es un poema sensacional, hay una edición en Nutea con imágenes de Doré, de Gustavo Doré, que muchos de ustedes probablemente conocerán, que son también fantásticas, una obra clásica, ¿no? Hay como un destino además porque él perdió la vista, ¿no? Y hay como una cosa de imaginarnos a los ciegos siempre como... Sí, es como Homero, ¿no? Como el ciego Homero, que ve mucho, exacto, místicamente, como Borges, pero, en fin, ¿no? pero físicamente no ve hacia adentro, ¿no? Perdón. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. ¿Se va a sentar acá? Otro obsequio para la dichosa palabra. Todo es una eterna fuga. De Hernández Padilla. Edición y sin nombre. Pues sí, estamos muy aplaudidos esta noche, pero es porque ya es sábado y ya casi son las 10 de la noche. La verdad es que estamos muy contentos de estar en esta universidad y de recibir aquí en la mesa con nosotros a la directora general de esta institución, la maestra Edith González Leiva. Bienvenida, maestra, y gracias por darnos, por acogernos esta noche aquí en la escuela, aquí en la universidad. Al contrario, para nosotros es todo un placer el tenerlos aquí. Cuéntenos, maestra, ¿cómo está eso de que cumplen 45 años? Esto es donde estamos aquí, ya empezaron hace 45 años aquí, sí, porque hay varios campus de esta universidad, así es, ¿no? En 1960 nace un proyecto muy importante a nivel educativo, formativo, por un grupo de visionarios encabezados por el señor José Ortega Romero, y con ellos se establece la institución Harvard. En 1968 adopta el nombre de Universidad del Valle de México, que actualmente somos 21 campus a nivel 21 nacional. campus. 21 campus. O sea, ya salieron del Valle de México. Ya salimos del Valle de México, ya estamos en toda la República Mexicana y bueno, impartimos los niveles de bachillerato, de licenciatura, posgrados y un programa para nosotros con mucho éxito actualmente, que es un programa dedicado para adultos, licenciaturas ejecutivas. ¿Licenciaturas ejecutivas? Ejecutivas. Para adultos que han terminado, que probablemente no tengan un título universitario. Que no tienen el título universitario, sin embargo hay la necesidad de profesionalizar a todos los miembros de nuestra sociedad. Entonces la universidad abre este programa
especial para todas aquellas personas que están trabajando y que puedan concluir su nivel de licenciatura. En horarios adecuados. En Oiga, horarios le voy a hacer adecuados. una pregunta personal. ¿Usted es egresada de esta escuela, esta universidad es su alma mater? Sí, de preparatoria, con mucho orgullo. Posteriormente, bueno, la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría de aquí del campus San Rafael, alma mater. O sea que comenzó como uno de estos chicos Así atendiendo clase y ahora Así es. la directora Actualmente general. tenemos el gusto de dirigir al alma mater. No sé por qué yo me imagino como una gran venganza en esta historia de que uno... No sé por qué, la verdad es mi inconsciente, es una tontería lo que estoy diciendo, pero así me lo imaginé yo, como si fuera el conde de Montecristo que vuelve por sus fueros y ahora es la directora general de la escuela. Con mucho gusto. A propósito de la expresión alma mater, comentábamos en el intermedio, Germán, que la palabra alma en realidad no es latina, ¿no? Sino que es de origen árabe. Bueno, que la palabra alma es de origen árabe y que curiosamente, pues en latín siempre se dice que la palabra era ánima, ¿no? Entonces hubiera sido anima mater, ¿no? Anima mater. Pero curiosamente los latinos parece ser que también utilizaron el término alma mater porque los idiomas semíticos fueron también reutilizados por los romanos, ¿no? Así es, y lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que significa también madre. Madre. Entonces, También pues significa es en árabe madre, madre, alma. Así es, madre de la Universidad del Valle de México, de todos los campus. ¿Y ustedes se imaginan a su universidad como a una madre o como a un padre? Les hago esta pregunta porque siempre es el Un alma hermano. mater. Tú como un hermano, bueno, ya has crecido mucho. ¿Hay algo maternal en No, por en la supuesto. universidad, más que paternal? Pero yo creo que tiene Yo que me lo ver... imagino paternal, no maternal, pero pues se ve que Yo- soy un idiota hombre. porque es el alma mater, no Claro. lo contrario. ¿no? Claro, además yo Se creo ve que no fui a la universidad, más bien, ¿no? No, yo creo que todos los espacios, digamos, físicamente, los lugares, la ciudad, la universidad, Claro, como la tierra. la casa, la tierra es la que te acoge y tiene que ver Así es. precisamente estar en el seno, Claro. en el seno de un lugar y de un ambiente que te nutre seno como como una en el madre, ¿no? interior, ¿no? Porque los padres, digamos, damos la información a los hijos, pero realmente los hijos nacemos de las madres y nos nutren las madres, Así es. digamos, en un proceso mucho más largo. Déjame decirle algo a Eduardo que ahorita hizo esa aclaración, con una sonrisa un poco obscena esto de que el seno, pero en otro término. Y la verdad es que seno originalmente no era la parte, digamos, protuberante, sino la parte sumida. El seno auténticamente es el huequito, ombligo. no El hueco, el hueco. no, el hueco, no La lo parte que interior. sobresale, digamos. Así, ¿no? Digamos que lo cóncavo se volvió convexo. Exacto. Exactamente. Es como si una chica ahora fuera a comprarse un brasier menos D o menos C o menos A o menos... No se llamaría copa. No. Perdón por esta vulgaridad. Bueno, maestra, ¿cuáles son las actividades importantes, ya serias, que tiene próximamente la universidad? ¿Cuáles son sus planes para celebrar el aniversario? Cuéntenos. Bueno, la universidad tiene varios eventos muy importantes. Iniciamos el 16 de noviembre con este festejo. Empezamos aquí en el campus San Rafael y daremos a conocer el programa pronto. Este programa, quiero decir, la dichosa palabra es parte de Es los parte festejos. de los ¿Somos parte de festejos, los festejos? es parte de los festejos, lo cual agradecemos por estar aquí en nuestra institución. Pues ya ve que sí traemos ánimo festivo. Eso es lo mejor. Muchas gracias por estar aquí. En verdad Al que sí. contrario. Voy diciendo las respuestas de la dichosa palabra. Creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Les voy a decir Yo cuál creo es que la ya. respuesta de la pregunta especial primero, ya que hablábamos de la tierra como esta madre que nos acoge. La pregunta era, si alguien tiene por ahí, la pregunta era algo así como el sepulcro que hacían los antiguos o estas cavidades que hacían los antiguos para conservar los cadáveres, Bóveda y subterránea. quemarlos o como sea, ¿no? Esta bóveda subterránea tenía el nombre de hipogeo, que significa literalmente bajo tierra también en griego. Y la dichosa palabra de esta noche le estábamos preguntando cómo se llama pues este líquido, esta Agua salada. suspensión de agua con mucha sal, es pues salmuera. Salmuera, ¿no? Les dijimos Salmuera, varias claro. veces, como las conservas de alimentos en salmuera, ¿no? Y, Y creo tenemos que que aquí hacer tenemos otra, unos compañeros otro que nos apoyo han salido importante. aquí a la izquierda. Otro comentario importante, la siguiente semana, recuerden que lo estamos invitando a las personas que nos ven allá en Tamaulipas o que vayan a estar por Tamaulipas el próximo sábado. En Ciudad Victoria vamos a estar como parte del festival cultural, el Festival Internacional Tamaulipas. Vamos a tener la dichosa palabra
desde allá, sábado también a las 9 de la noche. Saben Bueno. que yo perdí mi señal, ya no oigo nada, ustedes están me dicen. diciendo Bueno, por Sí. parte de la comunidad de Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, queremos hacer entrega de este pequeño reconocimiento. Ajá. Esto es una muestra de un estudiante, de la formación de un estudiante, de Daniel Barrera Núñez, estudiante de cuarto semestre de Ciencias de la Comunicación. No nos diga que nos van a regalar un sillón verde así como el que veo ahí. Más o menos, con mucho gusto. Pues muchísimas No está- gracias y, a y Daniel. está no sé aquí si estará por Daniel, acá. Daniel el artista, Por aquí ahí. anda Daniel, claro que sí. ¿Dónde está Daniel? Muchas gracias. ¿Dónde está Daniel? Muchísimas gracias por habernos acogido. Gracias también al licenciado Rodolfo González, que es el director regional de Randolfo González, que es el director general de difusión aquí de la universidad. Levanta la mano Randolfo por ahí. Muchas gracias. También queremos dar las gracias a Irma Ortega, a quien ustedes deben de conocer porque ella es la directora de comunicación e imagen de esta universidad. Y por supuesto, gracias a todo el público que nos acompañó esta noche, gracias al staff de Canal 22 por su talento, por su profesionalismo. Estaban aquí desde muy temprano ya preparando el programa. Y bueno, maestra, pues de veras muchas gracias por esta invitación. No, repito, el gusto fue para nosotros y esta es su universidad. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Por cierto, queremos felicitar, la producción de este programa felicita a la señora Gloria Marta Alvarado. Ella sabe por qué. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches.